Es en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Para llegar de esta situación en la que hoy estamos, esta situación de postración, esta situación en la que debo decirlo, pues la divisa innombrable se remonta a 100.000 unidades por cada lechuga, ¿no? Con lo que todo eso implica en términos de la vida del venezolano, ¿no? Un país donde no se produce nada, y no se produce nada no porque nuestros trabajadores, no porque nuestros técnicos, no porque nuestros agricultores, no porque nuestros ganaderos, no porque nuestros empresarios no quieran producir, sino porque el gobierno ha colocado un cepo para impedir que todos esos trabajadores venezolanos, que esos generadores de empleo y de riqueza tengan acceso a los insumos fundamentales para poder producir acá en Venezuela los alimentos, las medicinas, el calzado, la ropa, los insumos que los venezolanos necesitamos para, no para sobrevivir, porque el objetivo no es sobrevivir, el objetivo es tener una vida digna, próspera, luminosa, plena. Nosotros podemos, Venezuela puede, Venezuela fue vanguardia de la modernidad en América Latina durante décadas. A punta, bueno, sí, del manejo de los recursos que Papá Dios nos dio, el petróleo, etcétera, etcétera, y también a partir de políticas públicas que en Venezuela permitieron el desarrollo de una educación de masas y de calidad, de una salud pública que fue referente en la región durante muchísimo tiempo, unas políticas económicas que permitieron el surgimiento y desarrollo de un sector empresarial, y hoy ese sector empresarial está dando también respuestas, está levantando su palabra, planteando, bueno, cómo nos colocamos de esta situación lamentable en que hoy nos encontramos en la situación en la que todos queremos, en esa Venezuela de prosperidad, de justicia, de libertad, de democracia, de libre empresa, en la que debemos existir. Bueno, hay gente que piensa que a eso se llega por arte de magia, promoviendo o provocando un desenlace, ¿no? Que pase algo. Y hay gente más responsable, hay gente que piensa no, a eso se llega construyendo una transición. Sí, una transición. Las transiciones no ocurren, se construyen. Y resulta que Fede Cámaras tiene hoy, sí, la asociación más importante de empresarios de verdad, no de cortesanos del poder, de empresarios de verdad, que es Fede Cámaras, ha convocado para hoy a un evento muy importante. Se trajeron a un protagonista, bueno, alguien que ha estado muy cercano a ese proceso histórico que fue la transición española, para que comparta con los venezolanos cómo fue que en España se pasó de una dictadura ciertamente brutal a este país europeo y moderno, con problemas como todos los países, pero, repito, un país europeo moderno, de estándar europeo de vida, que es la España de hoy. Esa actividad va a tener lugar hoy en Caracas, organizada por Fede Cámaras, y va a tener como principal expositor nada más y nada menos que al hijo de Adolfo Suárez, que fue el gran protagonista, la bisagra política de ese proceso de transición, para que nos hable acerca de esa iniciativa, de lo que procura esa iniciativa, de lo que busca promover esa iniciativa. Tenemos en línea a Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, líder del empresariado nacional. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos detalles de esta muy importante iniciativa. Te escuchamos. Chugo, buenos días. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Efectivamente, por la misma preocupación que tú planteas en tus comentarios iniciales,
del nivel de polarización, del nivel de desespero que es entendible que tenemos todos los venezolanos que buscamos un cambio, nos hemos puesto a la tarea, no desde ahorita, porque también hay que plantearlo, sino desde hace bastante tiempo, de ir realizando eventos que nos demuestran, que nos lleven a cómo se construyen, como tú mismo estás indicando, los procesos, cómo se construyen los consensos necesarios para que los países salgan hacia adelante. Recordarás que el año pasado, en julio del año pasado, en nuestra asamblea anual, que fue aquí en Caracas, en esa oportunidad, analizamos el tema de la transición peruana. Ahí en ese momento invitamos a un alto personero del primer gobierno de Fujimori, que manejaron la transición de Alan García con una inflación de más de 7.000%, y de cómo se llegaron a los consensos económicos y políticos para que en 90 días esa inflación bajó a 90% y en un año llegó a 6%, lo que para nosotros hoy en día, nosotros en ese momento teníamos una inflación apenas del 300%, que es inmensa, pero hoy en día ya estamos en los niveles que estamos de inflación. Y ahora nos hemos dado la tarea de ver cómo se hacen los consensos políticos, los consensos sociales, para que lleguemos a los acuerdos requeridos por una transición totalmente necesaria en Venezuela. Y eso nos llevó a lograr invitar a Adolfo Suárez, como tú dices. Adolfo Suárez es un abogado, aparte que hijo del expresidente Adolfo Suárez, que manejó la transición española, y un abogado de primera línea, graduado en Harvard, y que ha manejado este tema de la historia de su padre y se ha documentado de cómo ha sido la transición española, con las grandes diferencias del caso de España en ese momento y de la Venezuela de hoy, que obviamente no es un análisis comparativo, pero sí para entender que si no se logran los consensos, los mecanismos de convivencia entre el radicalismo que había en esa del franquismo en ese momento y los factores democráticos que lograron establecer y entender que todos tenían que vivir en España, que no era que se fueran de España unos y se quedaran otros, sino que todos tenían que vivir en España y que todos tenían que construir ese mejor país. Eso es lo que nosotros buscamos hoy, un evento que ha creado muchísimo interés, más de lo que esperamos nosotros. Hasta ayer había más de 830 personas inscritas para el evento, cosa que, bueno, esperemos que todos asistan y que se pueda transmitir, que podamos compartir esas experiencias, esas vivencias y esas de cómo se construyen esos procesos de transición, de consenso, para que tengamos los niveles de convivencia que son urgentes y necesarios en Venezuela. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de FEDECámaras, entidad que hoy organizó un evento muy importante en Caracas para analizar la experiencia de la transición en España de la dictadura a la democracia y, por supuesto, debatir, escrutar qué de esa experiencia nos es útil, nos es importante a los venezolanos que estamos en esta muy dura situación. Carlos, ustedes no son exactamente un laboratorio de ciencias sociales, ustedes no son un gabinete académico, ustedes son la expresión de un sector social tremendamente agredido, tremendamente lesionado por estos 18 años de autoritarismo político y de autoritarismo económico. Desde esa perspectiva, quiero que nos digas cómo ustedes han llegado a este nivel de madurez, porque cuando yo te escucho decir, esa experiencia en la cual todos tuvieron que aprender a convivir, todos tuvieron que aprender que nadie se iba a ir de España, sino que unos y otros, Santiago Carrillo y Fraga Iribarne, todos iban a tener que formar parte de un futuro común. Cuando uno escucha eso,
y te ubicas en lo que era, digamos, el discurso político al uso en nuestro país hace apenas 6 meses, 10 meses, un año, en esta sociedad ultra polarizada, uno se da cuenta que, repito, por parte de un actor fundamental como lo es el empresariado, hay hoy un nuevo manejo de la situación, una nueva perspectiva de la situación. ¿Cómo han logrado ustedes eso siendo, repito, uno de los sectores más agredidos? Y por otro lado, ¿cómo crees que se pueda, digamos, resocializar esa manera de ver la política y la vida? ¿Cómo crees tú que se pueda vender eso, repito, en una sociedad ultra polarizada? Mira, efectivamente, uno de los temas que nosotros estuvimos analizando en nuestra comisión de estrategia, que fue donde salió originalmente la idea de este evento por allá en el mes de agosto, que ante la preocupación y la angustia de que cada vez que cualquier factor social venezolano habla de la necesidad de consenso, de la necesidad de llegar a acuerdos, de la necesidad de llegar a diálogo, la sociedad se polariza, vienen las críticas, apenas si tú te vas a sentar con alguien a discutir cualquier tema que sea de una opinión diferente a la tuya, ya lo primero es que te califican de vendido, de traidor a la patria, de un lado y del otro. De todos los lados. Nosotros vimos con preocupación de que si esos niveles de polarización no se manejan y se entiende que hay que buscar un país donde tengamos la convivencia de todos, obviamente con un modelo totalmente diferente al modelo económico y político que estamos manejando ahorita en el país, que nos ha llevado a una destrucción sin precedentes en la historia económica y en la historia contemporánea de Venezuela. Si no logramos eso, la posibilidad de recuperar la calidad de vida del venezolano va a ser totalmente difícil, prácticamente imposible. Y eso requiere que tú construyas esos consensos para que crees una palabra mágica que hoy en día ha desaparecido del vocablo venezolano, que es la confianza. Si nosotros no tenemos confianza en nuestro liderazgo, si no tenemos confianza en nosotros mismos, si no tenemos confianza en que tenemos futuro, que este país puede salir hacia adelante, nosotros mismos nos latigueamos, como decimos en criollo, nosotros mismos nos castigamos, y las personas y nuestros compatriotas se seguirán yendo del país porque no le ven futuro a la realidad, y la verdadera realidad es que Venezuela tiene todas las posibilidades del mundo. Venezuela tiene todo para ser el mejor país del mundo, si nosotros lo construimos, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si nosotros trabajamos para ese futuro y lo construimos desde abajo, lo construimos creando la confianza, lo construimos dando ese desarrollo tan importante que tenemos, para que estén dadas las condiciones, porque si no hay esa palabra confianza, no viene la inversión, no se crea el empleo, no aumenta el abastecimiento, y es una situación totalmente necesaria. Simplemente, nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos nuestro Consejo Nacional, que es un evento, es una instancia de Fedecámara que se reúne 2 veces al año, en más de las 200 cámaras que hacen vida en el país, y analizamos la situación económica con una presentación de Leonardo Buñac, del panorama geopolítico y cómo se afecta eso a Venezuela, y también analizamos el tema de la crisis agroalimentaria, y la situación no puede ser peor, y es una situación que cualquiera es para salir corriendo, pero nosotros, en vez de salir corriendo, lo que queremos es trabajar en la construcción de ese futuro, en trabajar en la construcción de ese país que les permita a nuestros hijos y a nuestros nietos tener unas condiciones mucho mejores de las que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, organización que organizó para hoy en Caracas un evento muy importante para analizar la transición de la dictadura a la democracia en España y extraer de allí las conclusiones que sean útiles para el caso venezolano. Finalmente, Carlos, ya este evento generó algún efecto importante, ¿no? Antes de iniciarse, antes de instalarse, ya este evento, esta convocatoria
generó lo que algunos denominan un milagro. Está circulando por las redes sociales la fotografía de una reunión que se produjo ayer en la Embajada de España. Entiendo, en la fotografía, es una fotografía de grupo, aparecen, por supuesto, Adolfo Suárez, hijo, aparece el embajador de España, pero también está un destacado grupo de dirigentes de la oposición venezolana. Allí, en la misma foto, están Henry Ramos Alud, Enrique Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, Luis Florido, entre otros, repito, destacados dirigentes de la oposición venezolana. No lo estoy banalizando, por el contrario, estoy valorando positivamente eso, porque la situación de la oposición venezolana es muy compleja. Prácticamente ha implosionado la estructura unitaria que durante mucho tiempo estuvo conduciendo a victorias claras a la oposición en Venezuela, y hoy ese capital político ha sido desperdiciado y la estructura unitaria está en situación lamentable. Te pregunto, ese primer efecto fotográfico, por así decirlo, de esta convocatoria, que es lograr reunir en un mismo escenario a personas que incluso habían dicho públicamente: yo no me regreso a esa mesa si ahí está fulano de tal. Bueno, ahí estaban los dos personajes de la expresión de Marras. ¿Tú crees que ese efecto pueda seguirse extendiendo con convocatorias como estas, es decir, con iniciativas de la sociedad civil como estas, promoviendo, obligando incluso a los actores políticos a unirse y a darle al país las respuestas que el país necesita y merece? Es necesario, eso fue un encuentro. Nosotros este evento, siendo obviamente Adolfo Suárez un ciudadano español, lo estamos haciendo en conjunto con la Embajada de España, que para que nos ha apoyado fuertemente en esta iniciativa, y la Embajada organizó ayer un encuentro en la sede diplomática, donde asistieron las personas que tú nombrabas. Y yo creo que ya ese encuentro, como tú estás haciendo la referencia, es un gran éxito de la iniciativa, que logra, después de todas las diatribas y los discursos fuera de tono, porque hay que decirlo así, de la emotividad del momento que se tuvo hace un mes y tanto atrás, pero que se hayan logrado, y entender y oír el mensaje, porque yo anoche que estaba conversando con Adolfo Suárez, conversábamos sobre esa reunión, y él me decía una frase que para mí es fundamental, y que dice: el consenso no significa que todos piensen igual, porque eso es si tú buscas un consenso donde tú estás esperando que todos piensen igual, estás apostando al fracaso, porque eso es imposible. El consenso significa construir la vida de los mecanismos de convivencia, donde todos podamos tener, vivir, convivir, actuar con los pensamientos y las diferencias de cada uno, pero en paz y en armonía. Y eso es un factor, yo creo que totalmente diferenciador de lo que a veces nosotros percibimos aquí en la unidad. O sea, cuando la gente se dice: no, es que la unidad todo el mundo tiene que pensar exactamente igual. Eso es imposible, porque yo pienso igual que tú piensas diferente que yo, y tú piensas y yo pienso diferente que mi esposa en muchas cosas, pero lo importante es ver cómo establecemos los mecanismos para convivir y para construir un país donde todos podamos crecer y prosperar, y no caer en la miseria que estamos llevando trágicamente a Venezuela en los actuales momentos. Y yo creo que ese es un mensaje que él transmitió ayer, que nos lo transmitía en una cena que tuvimos anoche también con él, y ese es un mensaje que esperemos profundizarlo más en el transcurso de la mañana del día de hoy.
Carlos, te agradezco profundamente estos minutos que nos has regalado, el anuncio de esta importante iniciativa, los primeros efectos que ya está logrando esta iniciativa, aleluya, vamos a decirlo, hay que plantearlo así. Esta iniciativa de la sociedad civil venezolana, en este caso de Fedecámaras, ha logrado que se pongan por encima de su propia inmadurez, de su propia malcriadez, liderazgos que tendrían que estar a la altura de la historia, a la altura de la crisis y sobre todo a la altura de las necesidades del pueblo venezolano. Los que apenas ayer estaban diciendo, yo no me siento en esa mesa si está fulano, o le respondía fulano también de manera airada. Bueno, estuvieron en una reunión. ¿Por qué? Bueno, porque, repito, hubo una iniciativa importante de la sociedad civil que prácticamente los obligó pues, a estar allí. Ahora, lo importante no solamente es una foto de grupo, hay que tener también la decisión política de avanzar juntos, porque aquí o se avanza juntos o nadie llega a ninguna parte. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y otro hecho político importante que se produjo el día de ayer fue el anuncio realizado por el señor Tarek El Al-Zaimi, a la sazón vicepresidente ejecutivo del país. Este funcionario el día de ayer en un acto político, un acto partidista del PSUV en el estado de Aragua, anunció la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Esto es importante, ya nosotros lo dijimos cuando el pasado lunes advertíamos que todo esto que estaba ocurriendo, estas aguas turbias y encrespadas en el oficialismo, respondían básicamente a un hecho político fundamental. Maduro decidió lanzarse a la reelección, pero dentro del oficialismo hay sectores que dicen, bueno, ¿por qué calarnos a Maduro 6 años más? Maduro fue el resultado de una imposición hecha por Hugo Chávez. Ya Chávez no está en el escenario y el resultado de la gestión de Maduro es poco menos que terrible para todo el país. Digo poco menos para ellos, para nosotros, el resto de los venezolanos, por supuesto que es terrible. En todo caso, hay un debate fuerte y las primeras expresiones de ese debate es este proceso de confrontación entre Maduro y Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA durante 12 años.
y ahora embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Para consultar sobre esta situación tenemos en línea a un venezolano que es un estudioso de la ciencia política, es presidente de Atincorp, una de las empresas encuestadoras más acertadas en estos tiempos, y bueno, siempre es complejo acertar en las encuestas, mucho más en estos momentos tan borrascosos. Queríamos entonces consultar con Jesús Eguías su opinión sobre este lanzamiento de la candidatura, de la precandidatura de Nicolás Maduro. ¿Qué significa eso en términos del país y sobre todo qué significa eso en términos de del mismo oficialismo? Porque, repito, esto no es una decisión consensual, esto se da en medio de una guerra a cuchillo dentro del sector oficialista. Jesús, bienvenido a La Fuerza es la Unión. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuy. Saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Bueno, mira, yo creo que se está aplicando aquello de que cuando desaparece la amenaza externa, la unidad interna se resquebraja. Una de las fortalezas que ha tenido el chavismo ha sido la coherencia interna a pesar de sus diferencias, cada vez que tienen un reto externo bastante complejo. Después de la derrota de la oposición en las elecciones de gobernación, en el chavismo han pasado muchas cosas. Una de ellas que, bueno, decidieron entonces convocar a golpe y porrazo las elecciones de alcalde, y cuidado si no convocan las elecciones presidenciales muy pronto. Y otra de las cosas que ha ocurrido es que ya las apariencias internas de unidad comienzan a presentar las fisuras que han tenido, pues, que han existido siempre. El propio diputado Diosdado Cabello dijo el otro día que, bueno, ciertamente empezó hay diferencias, pero que cuando hay una necesidad de unirse, se unen y son un solo bloque. Y eso ha sido así. El punto es que ahora, con el lanzamiento del presidente de la República por parte del vicepresidente, surge un dilema, porque tengo entendido que el diputado Diosdado Cabello me ha manifestado que si vienen elecciones presidenciales, él va a exigir elección primaria en el interno del PSUV para escoger al candidato presidencial. Entonces, pues ahí se abren, pues, las opciones distintas dentro del PSUV, y es una situación bastante, digamos, impredecible. En primer lugar, no sabemos si Diosdado Cabello, que siempre aspiró a ese cargo y que sintió que toda su aspiración fue opacada con la decisión del presidente Chávez antes de fallecer de designar como sucesor a Nicolás Maduro. Creo que allí hubo, digamos, algunos acuerdos internos de que después de Maduro vendría Diosdado Cabello. El punto es que si ahora Nicolás Maduro sale electo o sale como el candidato oficial del chavismo o del PSUV, obviamente que se le presenta una oportunidad interesante de repetir por todo lo que hemos visto, pues, en la oposición venezolana, y entonces eso significaría que Diosdado Cabello tendría que esperar 6 años más. Está en capacidad de él de esperar eso. Es una incógnita que se va a dilucidar en las próximas horas, y no sabemos, pues, cuál va a ser el resultado final. Lo cierto es que ahora el chavismo está en una condición bastante precaria, a pesar de la victoria circunstancial en las gobernaciones, en las elecciones de gobernaciones pasadas, y donde se presenta con buenas perspectivas para las elecciones de alcalde. A pesar de todo eso, que es resultado más de la división opositora y de los errores opositores que de la fortaleza propiamente dicha de ellos, el chavismo no está en condiciones, digamos, muy buenas, que digamos. Otro de los elementos que tú mencionabas es el de las acusaciones contra Rafael Ramírez, que era otro de los polos de poder interno. O sea,
entonces poco a poco pues los factores internos, los dos grandes factores internos como han sido Diosdado Cabello y Rafael Ramírez dentro del chavismo, y están asumiendo pues la conducción total de ese movimiento que fundó el presidente Chávez. Estamos conversando con Jesús Seguías. Jesús Seguías es politólogo, Jesús Seguías es presidente de la empresa Datincorp, que es una encuestadora, repito, una de las más acertadas de nuestro país, aún en medio de este turbulento proceso. Jesús, de seguir tus artículos, de leer tus artículos, hemos visto cómo tú has sido incisivo, has reiterado siempre la importancia de que los sectores democráticos en Venezuela nutran su agenda, su discurso político, su práctica política en el acercamiento a ese país inmensamente mayoritario que es el país que sufre, el país que está en medio de esta debacle económica y social. Ayer se produjo un hecho político relevante en Caracas, en la Embajada de España en Caracas, con motivo de la presencia en Venezuela de Adolfo Suárez, hijo, quien viene a dictar una conferencia invitado por Fede Cámaras. Se produjo una reunión en la que estuvieron presentes Henry Ramos Alup, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Julio Borges, Luis Florido, entre otros destacados representantes de la oposición venezolana. Te pregunto, por supuesto, damos por hecho que es importante y positivo el que se hayan reunido para lo que sea, pero ¿no sería también muy importante que esas personas, que esos liderazgos se unieran no solamente por la visita por la presencia en Caracas de un visitante distinguido del extranjero, sino que se unieran, por ejemplo, para luchar contra el alto costo de la vida, que se unieran para luchar por el derecho de los venezolanos a la salud y a las medicinas, verlos juntos peleando contra la hiperinflación y el hambre? ¿No sería eso, digamos, el paso siguiente, el lógico paso siguiente de un gesto como el de ayer? Mira, sin duda alguna que uno de los errores mortales de la oposición ha sido el desenfocarse de la agenda más importante que tiene el país. El país tiene dos grandes agendas: la agenda económica y la agenda de la seguridad ciudadana. Esos dos temas son los que ocupan el mayor interés de los venezolanos. Pero sin embargo, la oposición venezolana se ha enfocado en la agenda política, la agenda del poder, y ha creado un divorcio del sentimiento de los venezolanos, lo cual pasó factura ahora, recientemente, pues, en las elecciones de gobernación. El país lo que quiere es parar de sufrir. Y el día que los opositores se enfoquen en la agenda económica, que es la peor de todas, inclusive también con el tema de la seguridad ciudadana, el día que lo hagan se van a dar cuenta que para resolver la crisis económica hay que hacer cosas totalmente distintas a las que venían haciendo hasta hace poco. Porque para poder resolver la crisis económica es necesario un ambiente de paz absoluta en el país que permita la llegada de inversionistas con confianza a Venezuela. Si no hay paz social y política en Venezuela, no va a llegar un cuarto de centavo de dólar de inversión. Y si no hay inversión, no habrá manera de reconstruir la producción del país. Y si no se reconstruye la producción del país, la crisis va a continuar. Así de sencillo, así de claro. Entonces, si esa es la condición básica, entre otras, como un nuevo marco jurídico para las inversiones, un gobierno que respete ese marco jurídico, una seguridad ciudadana, digamos, normal, que se le garantice a la gente sus vidas y sus bienes. Si no hay ese marco económico, no hay manera de que ellos vengan. Entonces, para resolver eso y para que la gente tenga confianza, entonces se darán cuenta que todos los factores son necesarios. No hay manera en que podamos resolver esta crisis descomunal, que ya llegamos a un plano hiperinflacionario, como solamente apenas 4 o 5 países en el mundo han llegado en toda la historia. Solamente en ese escenario de
paz social es que lograremos esas inversiones y nos daremos cuenta que lo que se requiere es que ambos factores en pugna, como son el chavismo y la oposición, se pongan de acuerdo, que es lo que se supone que van a empezar a hacer a partir de hoy en República Dominicana. Muchos sectores que son ignorantes de la política, que su función no es esa, pues no han sido políticos. Aquí hay miles, millones de venezolanos que han incursionado en la política producto de las circunstancias, pero no porque ha sido su vocación y su formación. Entonces opinan de cualquier cosa. Y ahora con el tema de las redes sociales, que donde cada ciudadano es capaz de divulgar sus ideas como nunca antes lo pudo haber hecho, porque es un fenómeno histórico importantísimo que ha trastocado totalmente los niveles de comunicación entre los políticos y los ciudadanos y ha creado un nuevo marco de gobernanza en el mundo entero. Entonces, esos ciudadanos ahora tienen un poder en la mano que les permite decir cualquier cosa, aun cuando no sepan mucho de ella. Y por eso que tú ves que muchas personas de manera, digamos, no digo que lo hagan adrede, pero de manera ingenua, empiezan a bombardear los diálogos, las negociaciones, porque es que no están entendiendo el juego, no están entendiendo que en primer lugar ninguno va a poder pulverizar al otro, porque ambos conservan mucho poder. La oposición perdió un poder interno inmenso, producto de sus propios errores, pero ahora conserva un poder externo formidable, como es la comunidad internacional. Eso, junto con la Asamblea Nacional, que todavía conserva, son dos factores de poder grandísimos. Y el gobierno, por su parte, conserva el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, de muchas gobernaciones y alcaldías, de todos los poderes públicos, con excepción de la Asamblea Nacional. Entonces son dos fuerzas, además que el chavismo son 5 millones de venezolanos aproximadamente, que están, digamos, radicalmente posicionados y quisieron valer ese poder hace poco en las elecciones de gobernación. Porque no es que el chavismo creció mucho, son los mismos chavistas, solo que la oposición decreció significativamente producto de los errores internos opositores. Entonces, además de algunas irregularidades también del CNE, sin duda alguna, negar eso sería una estupidez. El tema es que el chavismo conserva un gran poder, la oposición tiene un gran poder, y por esa razón están hoy sentados en República Dominicana. Y esa es la única vía que queda. Yo siempre lo dije, Chugo, y tú lo recordarás. Yo vengo sosteniendo esto desde hace más de 2 años. Hasta un libro escribí, insisto, en ese libro que se llama El borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Yo lo dije, se lo entregué a todos los dirigentes políticos del país, desde el presidente Nicolás Maduro, pasando luego por todos los dirigentes del chavismo, pasando también por Henry Ramos Ayub, por Julio Borges, por Enrique Capriles, por todos de la oposición. Hasta a ti te regalé un libro en una oportunidad cuando era el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Y en ese entonces yo decía, en Venezuela no queda más camino que la negociación, solo que lo podremos lograr de 2 maneras, con muertos o sin muertos. Bueno, lamentablemente algunos prefirieron los muertos para terminar sentándose en la mesa de negociaciones. Jesús. Eso es peligroso a veces, ¿no? Así es, así es. Te agradecemos profundamente, Jesús, que hayas compartido con nosotros estas impresiones tuyas a propósito de este tema ciertamente importante, ciertamente relevante. Era Jesús Seguías, presidente de Datincorp, investigador, analista político, quien nos está dando su visión sobre lo que significa puertas adentro y puertas afuera del oficialismo este anuncio de la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más.
Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Jorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT, previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con este tema porque es un tema que tiene un impacto importante. En primer lugar, en la indignación ciudadana, es decir, una persona que al ocupar la primera magistratura de la República ha llevado este país a este proceso de hiperinflación, de destrucción de la moneda, de reducción brutal de las importaciones, lo que ha determinado a su vez, junto con la destrucción del aparato productivo interno, una reducción drástica de nuestra calidad de vida. Simplemente vamos a ponérselos de la siguiente forma. Revisen piezas literarias como Casas Muertas o Fiebre, de la pluma de Miguel Otero Silva, y se va a encontrar un retrato de lo que era Venezuela a principios del siglo XX. Venezuela no tenía exactamente un pueblo. Venezuela tenía una gran cantidad de personas macilentas, prácticamente exterminadas por el hambre y por el paludismo. Bueno, resulta que hambre y paludismo son los signos, hambre y malaria son los signos de esta Venezuela de principios del siglo XXI, después de haber tenido un gobierno que manejó más de $1 millón de millones durante 12 años de la bonanza petrolera más alta y más larga de nuestra historia. Esa es la situación. Entonces, que te digan hoy que el presidente que logró ese desastre, ese antimilagro, se va a reelegir, ciertamente genera un impacto importante dentro y fuera, repito, del oficialismo. Por eso estamos buscando opiniones calificadas para intentar comprender esta situación. Y tenemos en línea precisamente a una muy calificada opinión. Es Félix Leonardo Seijas. Félix Leonardo Seijas es estadístico, es investigador, es el director de el Instituto Delfos, que es una casa encuestadora realmente muy importante en nuestro país. Félix, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada sobre este hecho político que en el día de ayer impactó a partir de este anuncio hecho por el vicepresidente El Alzheimer? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo.
Mira, no, bueno, esto era una de los escenarios que se manejaba, que se esperaba, ¿no? Internamente dentro del PSUV había ya varios movimientos por el tema de la sucesión. Había hay varios grupos allí internamente, varios feudos, como se maneja internamente el régimen, el bloque de poder. Bueno, no, lo que conocimos ayer es que definitivamente varios síntomas que venían ya anunciando esto, ¿no? Como por ejemplo Jorge Rodríguez, obviamente jefe de campaña, puesto en el Ministerio de Comunicaciones, lo que sucedió en PDVSA. Bueno, al final eran las piezas moviéndose y bueno, internamente ha ganado Maduro. Pues Maduro va a ser el candidato si no ocurre algo fuera de lo normal. Y si analizamos esto a la luz de lo que serían las elecciones y las posibilidades de ganar el oficialismo, de ganar la oposición, en realidad es lo mejor que le podía ocurrir a la oposición en cuanto a quién sería el candidato del PSUV, ¿no? El presidente Maduro tiene una imagen bastante deteriorada dentro del oficialismo como mandatario. Los niveles de aprobación son bajos. Algo que pudiese rescatar, fíjate, son bajos, pero tampoco es que no existen, ¿no? O sea, son niveles que en cualquier otro país, cualquier otro mandatario, ya con unos años en la presidencia, pues le gustaría tener. De hecho, ¿no? El nivel de apoyo no es nulo, es un nivel de apoyo relativamente importante. Ahora, el oficialismo tiene la revolución, digamos, esa idea que Chávez instaló en el país, esa esperanza. Tiene aproximadamente de toda la gran torta del 100% del país elector, está en un 35%, un 30%, alrededor de eso, ¿no? Podría llegar con un gran entusiasmo de repente a un 40%, bueno, sería posible, pero para todo esto necesitaría realmente entusiasmo. En las elecciones regionales, eso se ha convertido, ¿de qué manera han llevado a la gente a votar? Bueno, son unas elecciones que las personas no terminan de conectar con el gran juego, con el juego nacional, con el cambio de poder, con el cambio económico. Dice, bueno, realmente que haya otro gobernador distinto al PSUV, va a cambiar las cosas en el país. Bueno, el gobierno logró vender que no, por lo tanto el voto se volvió utilitario en esos casos y las personas dijeron, bueno, que me puede asegurar a mí, aunque sea mi bolsa CLAP, ante la destrucción que hay, bueno, quizás es el candidato del PSUV, por lo tanto, bueno, con ánimo, sin ánimo, agarraba y terminaba yendo y votando por ellos. De esa manera ellos amarraron las personas que siguen esa idea llamada revolución. En una elección presidencial esto es mucho más complicado. ¿Cómo ellos pudiesen amarrar esto sin que hubiese de por medio programas sociales, amenazas con que vas a perder una bolsa de comida? Bueno, con otro candidato que representara esa esperanza que había dejado Hugo Chávez. Obviamente Maduro no es quien la representa. Por lo tanto, esto es un punto negativo para ellos, pero nuevamente tienen una parte importante de la población todavía apoyándolos, personas que ellos podrían buscar la manera de llevar a las urnas de votación, y esto representa entonces, igualmente sigue representando un reto para la oposición, una oposición que tiene que rescatar la confianza de casi 3 millones de personas que se oponen al gobierno de Maduro, que no quisieran que estuviese ahí el gobierno del PSUV, pero tampoco confían completamente en la oposición. Entonces, para tú ir a votar, el voto sabemos que es algo emocional. Para tú ir a votar tienes que sentir esa emoción de que algo va a cambiar y que en algo te va a beneficiar a aquello. Si tú piensas que el PSOE es muy malo, Maduro es muy malo, tú quisieras cambiar a Maduro, pero también tienes la otra opción que definitivamente no te gusta y en que incluso puedes tener dudas de que puedes terminar peor o igual con esa otra opción, bueno, pararte e ir a votar se te dificulta, y ahí es cuando la gente se abstiene. Hay una parte de abstención que viene por ese lado, esa es la que tiene que contrarrestar a la oposición. Es cierto que las condiciones electorales son importantes, se debe luchar por las condiciones electorales, pero también hay una probabilidad muy baja de que te las den, que es preferible entre tener condiciones electorales y no enamorar a esos 3 millones de personas, o enamorar a esos 3 millones de personas y no tener condiciones electorales. Bueno, lo segundo es lo importante, enamorar a esas 3 millones de personas, así las condiciones electorales no sean las mejores, pero podemos estar otra vez en un escenario como el 2015, ese diciembre de 2015. Realmente hacer trampa al gobierno, que siempre la va a hacer, pero esa trampa tiene efecto cuando la diferencia es pequeña. En un ambiente tan amplio de ventaja, por ejemplo, en este caso para la oposición, es muy difícil que aquello tenga efecto a menos que se hagan manejos ya
brutales, grandes, que tendrían que ser realmente notorios, y los gobiernos que han hecho esos manejos tan grandes como Fujimori en Perú, y hay otros casos que en Europa, bastantes casos, bueno, siempre ha sido el principio del fin, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de la oposición. El principal reto es cómo enamorar a esos 3 millones de personas. Para eso tiene que mostrarse coherente, para eso tiene que dar un mensaje sólido, para eso tiene que mostrar unión, para eso tiene que demostrar a esos 3 millones de personas que realmente puede gobernar, que quiere gobernar y que tiene cómo gobernar, y que lo que vendría sería muchísimo mejor, que haya algo sólido. El resto de los votantes, otros 4 millones de votantes, 5 millones de votantes, esos van a ir a votar a favor de la oposición, sea lo que sea. A eso no hay que enamorarlos, por supuesto que no es que no importen. Lo que quiero decir es que si pensamos en cuanto a mercado electoral, bueno, ese es un elector que sí, también tienes que mostrarle coherencia para que vaya con mucho más entusiasmo, pero el verdadero reto son esos 3 millones de personas que no quieren el gobierno de Maduro, pero necesitan algún aliciente para realmente pararse e ir a votar por una opción que ellos consideren que les transmita, que les va a reportar beneficios. Félix, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada de el jueves 30 de noviembre. Era Félix Leonardo Seijas, director del Instituto Delfos, una de las casas encuestadoras más reputadas acá en nuestro país, dándonos su visión de lo que significa el lanzamiento de la precandidatura de Nicolás Maduro. Dice, en resumen, en primer lugar, lo asume como un hecho cumplido. Dice, bueno, se acabó el debate en el oficialismo, esa es la realidad, ganó Maduro el juego interno. En segundo lugar, dice, es lo mejor que pudo haberle pasado a la oposición porque es el peor candidato que puede tener el oficialismo. Y en tercer lugar nos dice, esa ventana de oportunidad la puede ejercer la oposición sí y solo si desarrolla un discurso, una práctica política unitaria que sea capaz de enamorar a esos 3 millones más o menos de votos prestados. Repito, votos prestados con los que la oposición ganó en el 2015. La oposición tiene un voto duro de 4.5, quizás 5 millones de votos, pero esos 7 millones y tanto con los que ganamos en casi 8 millones de votos con los que ganamos en el 2015, son votos de personas que están en contra del gobierno, pero que no están enamoradas de la oposición, y mucho menos de esta oposición que se esmeraba en los últimos meses en agredir mutuamente. Todo eso nos lo explicaba, repito, Félix Leonardo Seijas. Cierro recordando la invitación que nos hace hoy Alianza en Protesta Pacífica para una acción ciudadana ante la emergencia humanitaria por el derecho a la salud, jueves 30 de noviembre, 4 de la tarde, Plaza Brión de Chacaíto. Repito, esto lo convocan las organizaciones que integran la Alianza en Protesta Pacífica. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvieron César Artiaga e Ignacio Muñoz. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.